Primero voy a saludar al señor Sebastián Porrini porque es una cuestión de educación. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, Ortega? ¿Todo ¿Todo bien bien? usted? Bien, aquí Bien, bien, empezamos de muy una bien. manera distinta este nuevo programa de La Última Página, esta nueva misión, que no sabemos por qué formato está saliendo, porque estamos haciendo varias pruebas, siguiendo consejos de muchos suscriptores, así que si sale por audio mejor y si sale en formato podcast también. Estamos haciendo las averiguaciones correspondientes para ver si podemos subir, como nos dijeron Sebastián en el programa de Dostoyevsky, si podemos subir todo este contenido a alguna plataforma de podcast, sea Spotify o iVoox o como se llame. Así que ténganos paciencia que vamos viendo. Pero cuénteme, Porrini, cómo anda en esta etapa que todavía se sigue extendiendo ad aeternum. Bien, bastante bien. Dentro de todo, aquí, encerrado, este, leyendo mucho, tratando de disfrutar de la familia. Bueno, bien, todo bien, todo bien. Bueno, Escribiendo también. sí, lo sé y le debo en ese sentido una devolución, pero No ya hay eso va problema. en el fuera de lo privado. Bueno, yo he cambiado Sí, si se está viendo el video o si se puede ver en el podcast o en el formato que salga, cambié de disposición porque además de investigar sobre cómo hacer un podcast y demás, estamos renovando la casa, digamos, estamos haciendo un poco de pintura, entonces tengo no, toda la biblioteca tapada por telas y sábanas viejas, así que claro. por eso hoy el ángulo, si es que lo están viendo, el ángulo está en otro lado y si no, para los que no nos ven, detrás hay una escalera, nada más. Que no es Es nada. una vertical. Sí, yo tendría que estar parado así y cambiar el foco de la cámara, pero es un eje Claro. vertical, sí, en honor a nuestra Bueno, costumbre tradicionalista. Eh, bien. Seba, ¿qué te parece si vamos directamente al grano? Hoy vamos a hablar, creo, largo y Adelante. tendido, de uno de los escritores que nos han pedido muchas veces y que es inevitable en este ciclo, en el margen de la última página que venimos dedicando a escritores específicamente. Y en este caso vamos a hablar de, creo yo, una de las literaturas, porque ya constituye una literatura muy interesante, no solamente decir que es interesante, sino que me parece una literatura total la que vamos a comentar, no solamente por la extensión de sus obras, sino por la contundencia de su trascendencia, y no hablamos de la trascendencia a nivel tradicional, sino de trascendencia a nivel Claro. literatura universal, al punto tal de que se ha convertido y seguirá siendo un clásico, y nos referimos, obviamente, a Thomas Mann. Thomas Mann, escritor alemán, valga la rima, nacido en 1875 y muerto en 1855. Eh, 1900. 1900, perdón, 55, sí, no, vivió 80 años, Claro. no vivió para atrás, digamos, No, no se puede no exacto. se pudo haber muerto 20 años antes. Salvo antes de Este, Cristo. claro, exactamente. Así que vamos a comentar hoy un poco la obra de Thomas Mann, creo que vamos a centrarnos en un par de textos así neurálgicos, pero que bueno, nos va a llevar un tiempo considerable, creo yo. Eh, Cuando uno piensa en Thomas Mann, Seba, no sé si coincidís, comentame si tenés alguna observación para hacer, lo primero que se le ocurre obviamente es dos títulos, creo yo, La montaña mágica y Muerte en Venecia. Paradójicamente son dos títulos que corresponden a dos obras totalmente disímiles en cuanto a su extensión, ¿no? La muerte en Venecia, que tendrá unas 200 páginas como muchos, Ujú. una Menos novela muy, también. muy corta, mientras que, bueno, La montaña mágica es como la novela en la que uno tiene que ingresar en una cuarentena, literalmente, Sí, sí, o sí, sí. con alguna convalecencia prolongada, ya que es una novela mucho más extensa, unas 400 páginas como mínimo, depende de la edición. Y uno dice, ¿por qué Thomas Mann se ha convertido en uno de los autores más significativos de la literatura del siglo XX, y sobre todo en Alemania? Porque Thomas Mann ha sido, creo yo, un ciudadano del mundo, pero me voy a corregir y voy a tomar una cita de Carlos Fuentes, ¿sí? En un artículo de 1998, que significa un lejano encuentro con Thomas Mann, se titula la conferencia o el artículo, en el que Carlos Fuentes, el escritor mexicano, relata
allá por 1950, cuando él tenía 20 o 21 años, relata un día que compartió con Thomas Mann, no porque lo haya conocido, sino porque simplemente compartieron un espacio en Zúrich. Este, y dice literalmente Carlos Fuentes, lo voy a citar. Thomas Mann, que en ese momento tenía 75 años, 1950, Thomas Mann era quien reunía la lengua de Viena y Praga, y Zúrich, y hasta a veces la lengua de Trieste y de Venecia, todas como lenguaje europeo fundado en la imaginación de Europa. Y bueno, y acá viene después hace Fuentes toda una disquisición sobre Zúrich, que es muy interesante, Zúrich como espacio, ¿no? Como espacio geográfico y como espacio artístico y literario que ha dado muchísimo, y no me voy a detener aquí a desarrollar eso porque Fuentes lo hace con la verborragia que lo caracterizaba, lo hace de una manera muy interesante, así que los invitamos a que busquen ese artículo, que figura, circula en internet. Lo que hace Fuentes, me parece, es lo que me interesa que empecemos a pensar en Thomas Mann, condensar en la figura de Mann una serie de tradiciones literarias, pero ojo cuando decimos tradiciones, no confundamos con nuestra idea de tradición, sino las tradiciones, digamos, de una literatura que viene ya desde años A y que se condensan en Thomas Mann de una manera magnífica, porque Thomas Mann es un hombre cuya vida personal, ¿sí? Una vida íntima muy particular, que se evidencia en Muerte en Venecia, pero su vida política, su vida, digamos, sus posturas y sus ideales políticos lo llevaron a lo largo de su vida a transitar por las grandes capitales europeas en ese momento y a tomar una postura realmente crítica y distanciada de la Europa que va de la Primera Guerra Mundial a la Segunda. Digo, si queremos tratar de vislumbrar desde la literatura cuáles son esos, digamos, devaneos entre la Europa posterior a la Primera Guerra Mundial, y hablamos de la República de Weimar, y luego la Europa que empieza a transitar el horrendo camino hacia la Segunda Guerra Mundial, acicateada por el Partido Nacional Socialista y todo lo que se sabe de público conocimiento respecto a la historia europea, Thomas Mann fue una figura central para entender todo ese, digamos, contexto y esa coyuntura política, social, cultural, que después obviamente se visualizan claramente en su obra sin necesidad de que éstas sean un panfleto político. Porque la maravilla de Mann es que logra reunir en su literatura todas las vicisitudes, autobiográficas que él considera importantes, pero también las vicisitudes de la nación alemana y sobre todo su reacción en contra de esos cambios que ve venir con pasos agigantados y casi con un carácter demoníaco, que esto lo vamos a ver cuando comentemos el Doctor Faustus y otras novelas también. Pero digo, como para empezar a entender a Mann, como para empezar a hablar de Thomas Mann, tenemos que tener en cuenta que fue una figura de enorme trascendencia política, ganador del premio Nobel, ¿sí? En 1929, obviamente en gran parte por La montaña mágica y por Los Buddenbrook, que fue una de sus primeras novelas. Piensen que La montaña mágica es del 24, Los Buddenbrook creo que es de principios del siglo XX. Digo, tenemos en Mann una figura, podríamos decir, una suerte de intelectual de la época, que realmente con una agudeza narrativa muy, muy bien lograda, supo condensar, me gusta la palabra condensar, supo condensar no solamente la estética del arte, para decirlo, porque hay todo, en Mann es inevitable pensar en una suerte de, ¿cómo decirlo?, poética del arte, del concepto de arte en todas sus dimensiones, sobre todo el arte musical, que, que trasunta, digamos, todos los elementos de la política y de la cultura y de las ideologías de la época. Pero bueno, no quiero monopolizar la palabra, Seba, no sé si vos querés agregar algo a este comentario introductorio. Totalmente de acuerdo a lo que vos decías. Thomas Mann, creo que él se pensó como una especie de Goethe, ¿no? Para la nación alemana, como una especie de pensador integral, digamos, sobre todo de la cultura, más allá de
de las circunstancias políticas. A las circunstancias políticas lo llevan sus hijos, ¿no? Sí. Son Klaus y Erika Mann, quienes profundamente antifascistas, por decirlo de alguna manera, son los que en la década del 30 lo llevan a que Mann tome una postura en contra, claramente, del régimen nazi. Allá por 1936, él hace la primera gran declaración, bien dura, en su exilio, porque él ya está exiliado en Suiza y luego va a estarlo en Estados Unidos, fundamentalmente contra ese régimen en el cual encontraba lo peor digamos así, de las características del pueblo alemán. Una pena porque él veía en Alemania la herencia de Goethe, de Beethoven, ¿no es cierto?, de De Brahms, Wagner. de Wagner, de Nietzsche, muy profundas, y bueno, se encontró con este horror, ¿no es cierto? Entonces, un poco que a mí me gusta decir que Thomas Mann, como otros pensadores, se llevan a Alemania en la valija, ¿no? Sí, sí, estoy de Es como acuerdo. que están salvando los papeles que se van a quemar, ¿no? Ujú. Y Thomas Mann de alguna manera son esos intelectuales, y en buen sentido la palabra usada, que se llevan consigo lo mejor de una nación, ¿no? Para intentar mantener vivo ese espíritu. Creo que en el mismo sentido que su contemporáneo Hermann Hesse, aunque Hesse obviamente como lo decíamos en el programa que le dedicamos, con una orientación mucho más hacia Oriente, ¿no? Valga el juego de palabras, que Thomas Mann no tenía, ¿no? Thomas Mann es el pensador occidental, digamos, ¿no? El escritor bien occidental, Yo creo que occidental y europeo en rigor más europeo, profundo de la palabra sí, europeo. Por sí, eso me interesó sin duda. la cita de Fuentes. Si ustedes van al artículo de Carlos Fuentes, van a encontrar, o sea, insisto, salvando todas la verborragia un poco exacerbada de Carlos Fuentes, bueno, en vivo y por escrito en sus ensayos se nota, van a encontrarse con que en el momento coyuntural en el que vive Thomas Mann, la Europa en la que vive Thomas Mann, es una Europa casi tallada en piedra, pero que está a punto de destruirse absolutamente. Y Sí, sobre sí, todo en sí, las coordenadas geográficas en las que se mueve, ¿no? claro. Digo, Suiza, Alemania, Venecia, demás. Europa, tal como la conoció Thomas Mann en sus primeros años y como la vivió en sus primeros años, no va a ser la misma en la que viva en los últimos años. De hecho, Por las supuesto. biografías de Mann coinciden en que tuvo mucha renuencia en volver a Alemania justamente porque sabía que por cuestiones políticas y por las posturas que él había Ujú. tomado desde el primer momento totalmente en contra del fascismo, no, del nazismo, le iban a significar algún tipo de problema, por eso se mantuvo en el exilio durante muchos años, hasta que, bueno, decidió volver, también movido por su hija, Erika, bueno, pero más allá de eso, creo que la Europa que que exuda de las novelas de Thomas Mann y de los personajes de Thomas Mann, es una Europa que está a caballo entre la agonía Ujú. del periodo entre guerras y una búsqueda de salvación, porque hay que considerar también que la estética, o por lo menos gran parte de la estética, sobre todo en la montaña mágica, que si querés vamos a empezar por ahí, en la montaña mágica tenemos un concepto que es propio de no sé si de las ideas o si del paradigma Nietzsche, ¿no? Mm. Este, la Sí, sin duda. enfermedad. La enfermedad como, o sea, podríamos titularlo como la poética de la enfermedad, ¿no? O como la estética de la enfermedad, o la literatura de la enfermedad, que es pensada en este caso como una instancia necesaria para llegar a una salvación. No sé si se entiende la cuestión. Digo, Sí, el es protagonista, Europa la que está enferma, claro, ¿no, Diego? exactamente. Es Europa Castor, la que está allí, Hans Castor, porque de alguna manera, perdóname, no, no, por favor. en ese hospital, si vos te fijas, por los apellidos, ¿no? Hans Castor, Settembrini, Sí, Caullar, Joyat, claro, Joyat, están, perdón. Joyat, claro, están Claudia eh, Joyat. exactamente.
que es un poco la maga, ¿no? En ese Eh, sentido. Eh, Está reunido lo itálico, es decir, lo mediterráneo, lo propiamente germánico, lo eslavo, lo que conforma la cultura de la Europa oriental, de la Europa occidental. O sea, está reunida Europa mm. enferma, en un hospital, ¿no? ¿Querés Con hacer la sensación de... ¿Querés comenzar con la montaña mágica? Empezamos con los comentarios así. ¿Qué te parece? Mira, Diego, si te Sí. parece, yo estaba pensando algo que posiblemente nos permita ordenar esto del siguiente modo. Me parece, pero vos ordename cuando quieras. Vos sabés que Thomas Mann escribió una cantidad de novelas muy interesantes, muy voluminoso, sobre todo novelas voluminosas, ¿no? Como La Mm. montaña mágica, como Confesiones del estafador Félix Krull, como El elegido, que son muy largas, como José y sus hermanos, que son 3 Sí, la tomos, saga, que es una saga. Bueno, exactamente, o los Lidenbrock, como eh, acá tengo el Doctor Faustus en una edición Doctor añeja, Faustus, que también exacto, es un que son bodoquito y, permítanme sí, mostrarle, tiene una letra realmente pequeñísimas, pequeñísima, ¿no? claro. Que esa novela que tenés vos, buena parte fue escrita literalmente a 4 manos con Mm. Teodoro Vicen Adorno, ¿no? Nada Adorno y menos que el gran, con aportes de Arnold Schoenberg, que bueno, después hablaremos un poquito de eso. exactamente, exacto. Bueno, pero volviendo al tema, ¿sabés qué te quería decir? Que eh, siempre se tiene en cuenta eso y se dejan de lado sus cuentos. Ah, mira, Y los, tenés razón. claro, los cuentos de Mann preanuncian sus novelas. Es decir, estoy tirándome un poco sin red, ¿no? Pero vamos a intentar hacer la relación. Este Yo formato nos recomiendo lo para las permite. personas que quieran leer a Mann Ujú. empezar por los cuentos. Bien. ¿Por qué? Porque muchos de sus cuentos, claro, eh, eh, muchos de sus cuentos de alguna manera plantean temas, y ahora voy a hacer la relación con 2 o 3 cuentos para que lo vean, plantean temas que después se van a desarrollar en otras novelas. Por ejemplo, vos nombrabas La montaña mágica. Mann escribe un cuento que se llama Tristán, que se llama Tristán por Tristán e Isolda, ¿no? Justamente, que transcurre en un hospital del mismo modo. Y es un cuento, por supuesto, son unas 30, 40 páginas, nada que ver con La montaña mágica, en la que hay 2 personajes que se encierran en un hospital justamente, un hombre y una mujer, que de alguna manera en una escena muy simbólica, porque es una escena en la que ella toca al piano la famosa Muerte de Amor, ¿no? Que hay que tocarla, ¿no? Al piano de Tristán e Isolda de Wagner, se descubre la Mm. verdadera sensación oculta que tenían hasta ese momento, ¿no? El verdadero sentimiento oculto que tenían. Porque eso después, si querés, lo hablamos. En todas sus novelas hay un momento de noche oscura, ¿no? Que es muy Exacto. presente. Bueno, ahí tenemos La montaña mágica con Tristán. Después Ujú. tenemos el caso de esa novela corta, porque es un relato, si uno quiere, está dividido como una novela, pero que es Tonio Kröger, que viene Ujú. a preanunciar lo que será La muerte en Venecia. ¿Por Exacto. qué? Porque en Tonio Kröger, claro, también está esa relación de enamoramiento homosexual, ¿no? Mm. Entre 2 muchachos. Por supuesto no llegan a nada, porque vos sabés que todo esto, man, es como una situación de autocontrol muy grande. Él se autocontroló toda la vida en relación con eso. Uno podría decir hoy en día que Thomas Mann tenía un pulso hacia la homosexualidad muy grande que él controló y que no controlaron sus hijos, ¿no? Por eso toda la crisis entre padres e hijos. Sí, hay Y toda en una historia tercer ahí lugar, que es muy llamativa, ¿no? Uno claro, de muy esos hijos que... complicada. Sí, Incluso los incestos, ¿no? sí. En su familia hay una relación de incestos muy grande. El tercer cuento que quiero nombrarles es La engañada, que es el último cuento de Thomas Mann. Él lo escribe a los 83 años, perdón, a los 78 años, en 1953, que tiene relación también con la muerte en Venecia. ¿Por qué? Porque es una mujer grande que se enamora de un jovencito. Y bueno, la muerte en Venecia tiene mucho de eso, ¿no? O sea, cómo ese tema lo viene rondando durante 50, 60 años a Mann, ¿no?
Y el último es posiblemente uno de los cuentos más famosos de él, que es Mario y el Mago, en el que se ubica en Italia, en las vacaciones de una familia burguesa de alta sociedad alemana. Vos sabés que Mann tiene una mirada muy particular, amaba Italia, pero también tenía como un temor hacia Italia. ¿Por qué? Porque Italia era lo meridional, el descontrol, Lo la dionisíaco. ruptura, claro, lo dionisíaco, que se ve muy claramente aquí en un personaje que hipnotiza a todos, ¿no? Vos sabés que el nombre de Thomas Mann en su familia, los hijos lo llamaban el mago, porque él Ah, bah. contaba historias a sus hijos. Entonces, claro, hay un doble juego, ¿no? Y la palabra mago, que aparece en La montaña mágica, ¿no? También tiene una fuerza muy notable en todos sus cuentos. Está esa idea de, y en sus relatos, de hipnotizar a los demás, de manejarlos, ¿sí? Bueno, en ese sentido, ¿no? Podemos hacer una relación entre sus relatos breves y sus textos extensos a partir de como si él, si se me permite el término, Adelante. bocetara la idea, ¿no? En los cuentos y luego los desarrollara en sus novelas. Bueno, Diego, ahora soy yo el que monopolicé, así que te paso No, la pero por palabra. favor, al contrario, me parece que, a ver, tenemos tiempo, Seba, este formato nos lo permite, así que podemos extendernos, pero eh, me interesa mucho esto que decís porque tiene profunda relación con algunas ideas que el propio Mann desarrolló. Dos cosas, Sí, y esto en realidad pertenece a la lectura que estoy retomando de Carlos Fuentes, sobre lo que decías y el pulso hacia la homosexualidad, que fue como un leitmotiv, y voy a usar la palabra leitmotiv sí, no por nada, porque lo voy a claro, relacionar con lo que vos recién analizabas respecto del boceto, o de los ujú, bocetos, digamos, de las estructuras profundas que se construyen en sus relatos breves, que luego culminan en un desarrollo mucho más elaborado en sus obras más extensas. Pero con respecto a exactamente. este pulso hacia la homosexualidad, hay una frase que me parece contundente de Carlos Fuentes en este mismo artículo, y que es la siguiente, que Thomas Mann supo ser el dueño y no el juguete de sus emociones y de sus pasiones. Claro, Es decir, supo controlar, digamos, u ordenar los impulsos dionisíacos bajo el dictado de lo apolíneo, que claro, decía literalmente gozar de la vida, pero siempre encontrando la manera de darle forma estética a ese goce. Es decir, a ver, hay muchísimas... Diego, te escucho mal ahora. ¿Me escuchás mal? A ver, ahí me escuchás mejor. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Ahí se está cortando. Bueno, si se llega a cortar, vamos a hacer una pausa. Ahora te escucho mejor. Ah, Sí, bien, bien, bien. Cosas técnicas. Yo sí. te escucho bárbaro. Decía, no sé si me escuchaste, que Carlos Fuentes, la frase que citábamos era que Thomas Mann supo ser Bien, bien, dueño de bien, su dale, destino dale. y no Yo juguete de también te sus escucho. pasiones. Te, Es decir, fue te dueño veo de... congelado, lo único. Bueno, no importa, el video aquí no importa porque estamos probando también que salga el audio y hasta ahora el audio está saliendo bien. Claro, Entonces, vamos a ir por ese lado. Decía, ¿no? Que ha sabido Thomas Mann, según Carlos Fuentes, ordenar las pasiones dionisíacas bajo el dominio, valga la redundancia, de lo apolíneo, ¿no? El apolíneo, en tanto, gozar la vida siempre buscando el se orden corta. de ese goce. ¿Mm? ¿Se corta, me decís? Hacemos una pausa técnica para ver Ujú. si nos podemos reordenar y ya volvemos. Seba, ¿estás ahí? No, ahora Se fue. ¿Ahí está Seba? sí, ¿Sí? ahí te Bueno, veo bien. bien, bárbaro. Bueno, hemos vuelto. Acá estamos con algunas cuestiones técnicas propias de los vivos, así que sabrán que esto sale, estamos grabando en directo,
pero bueno, vamos a seguir con el análisis. Decíamos recién que el concepto que vos mencionaste muy bien en tu análisis respecto de la pulsión hacia la homosexualidad, que fue muy marcada en Thomas Mann, de hecho, bueno, sus biografías abundan en esas referencias, y tomaba esto de Carlos Fuentes, ¿no? que Thomas Mann supo ordenar sus impulsos dionisíacos bajo los dictámenes de lo apolíneo, digamos, que los gozos de la vida debían tener forma, debían, digamos, estructurarse u ordenarse, en este caso, de una manera mucho más mesurada, ¿no? La desmesura dionisíaca contrapuesta a la mesura apolínea, que es propio del principio de Nietzsche, ¿no? A quien Thomas Mann tuvo algún tipo de admiración importante, sobre todo en el Doctor Faustus. Pero en relación con lo que planteabas, hay un texto de Thomas Mann sobre la música de Wagner, de quien se declara absoluto admirador y entiende, sobre todo en una conferencia que dicta creo que en la Universidad de Princeton, no recuerdo bien, el propio Thomas Mann dice que él entendió de Wagner el concepto de leitmotiv. Claro. Por eso es que podríamos decir que sus composiciones, como él las llama, porque él considera sus obras composiciones, en el sentido musical de la palabra composición, como una partitura, sus composiciones están rodeadas de esos leitmotivs. ¿Y qué quiere decir esto? Esta idea de la pulsión hacia la homosexualidad y de ver cómo las pasiones corporales, digamos, las pasiones absolutamente dominadas por el furor o por el eros, están absolutamente mesuradas, ¿sí? por la razón, por el logos, por la palabra. Es decir, la manera que tuvo Thomas Mann de no sucumbir ante esa fiebre que él sentía que podía llegar a ser la homosexualidad, sobre todo en una época en la que, digamos, la homosexualidad no tenía las libertades que tiene ahora, no tenía, digamos, la mirada mucho más, ¿cómo decirlo?, más armónica que tiene ahora. Digamos, sobre todo, pensemos en la Alemania proto-nazi, ¿no? Que fue muy complicado vivir en esa época. Pero independientemente de esto, Thomas Mann supo o logró en sus obras encontrar un punto de equilibrio, sin que esto fuera olvidado, sin que esto fuera dejado de lado. Aschenbach, Gustav von Aschenbach, en la muerte en Venecia, es un alter ego de Thomas Mann. Thomas Mann escribe esta novela cuando tiene 35 años, o sea, logra visualizar una idea de senectud, digamos, de vejez, entre comillas, que es muy interesante a sus 35 años, siempre sostenido por el leitmotiv de la mirada que tiene, la mirada dominada por el eros de un hombre mayor hacia este Tazio, ¿no? Que lo ve en la isla del Lido, en la playa del Lido, qué sé yo, qué sé cuánto, y bueno, todas las reflexiones, en la que no pasa nada, obviamente, no termina pasando nada, está todo en la contemplación de la estética, digamos. Fíjate que Aschenbach, en ese sentido, logra construir una idea de estética sostenido en el eros, pero sin, digamos, acceder carnalmente a él. Es una idea de la contemplación sublime, de lo sublime en la estética, ¿no? Totalmente. Diego, acordate que uno de los textos que se cita literalmente en La muerte en Venecia es el Fedón, ¿no? El famoso diálogo de Platón, en el cual muere Sócrates, ¿no? Es decir, está muriendo, ya no se está preanunciando lo que va a pasar, ¿no? Está muriendo el maestro, el viejo, digamos así, rodeado de jóvenes, y frente a la idea de la enorme belleza del hecho, ¿no? O sea, Gustav von Aschenbach es, de alguna manera, ese maestro que también ha sido vilipendiado, porque no te olvides que es un escritor, que después Luchino Visconti lo convierte en un músico, ¿no? En su película Muerte en Venecia. Con una diferencia, Diego, vos viste que en Mann se llama La muerte en Venecia, y en la película se llama Muerte en Venecia. Hay una diferencia muy interesante ahí para hacer, pero bueno, ahora nos iríamos. Der Tod in Benihut, algo así. Claro, un Kennedy. Pero fundamentalmente la idea de que es el mayor el que va a morir en contemplación de la belleza, ¿no? Tomado muy del concepto platónico. Pero también, sí. No, Diego, y
para un poco relacionarla con La montaña mágica. Vos sabés que cuando yo leí La montaña mágica cuando era muy jovencito, y la releí después, mucho tiempo después, La montaña mágica me parecía lo que en algunos comentarios, algunos críticos dicen, es una novela que, claro, las primeras 300, 400 páginas resultan un tanto densas, porque son personas encerradas en un hospital. Sí. Pero hay una escena que a mí me resulta interesante en este sentido recuperar, que es la escena del espiritismo, Ujú. que, digamos así, apura o si se quiere, acelera los hechos, de manera tal como si el tiempo se hubiese destruido en un pacto demoníaco. Sí. Lo mismo pasa en La muerte en Venecia, vos lo recordarás, con la famosa noche de Valpurgis, Sí, por que es un supuesto. sueño. Sí. Claro, es decir, ahí está la aparición del oscuro, y retomo lo que vos decís, ¿no? Lo apolíneo y lo dionisíaco, como para Mann, y nada menos que en La muerte en Venecia es en Italia, como para Mann, esa entrega al oscuro, a lo más atávico, a lo más, digamos así, pasional, cambia la vida y la lleva hacia algo descontrolado. En el caso de La montaña mágica, bueno, vamos a ir hacia el final, ¿no? Sí. Hacia el desastre final. Y en el caso de La muerte en Venecia, vamos a ir también hacia el final del protagonista, ¿no? Son los puntos de agonía, me parece, que Claro, la agonía en Mann me parece un leitmotiv también. Muerte en exactamente. Venecia, la montaña mágica, que es un espacio casi de ensoñación en el que la muerte está rondando continuamente. Ni que decir Totalmente. en Doctor Faustus, en el que Claro. literalmente es una reescritura de la leyenda medieval de Fausto, ¿no? De la terrible historia de vida del doctor Fausto, tomada de Marlowe, pero sobre todo de Goethe. Pero sobre lo que decías, me interesa citar un artículo que también se consigue fácilmente en Internet, que es esto que decía anteriormente, un artículo muy breve, una conferencia que se dictó en 1939, dictada por el propio Thomas Mann, a unos estudiantes en la Universidad de Princeton, en el que él, rompiendo todas las posibles especulaciones sobre la interpretación de su novela, hace una introducción a su montaña mágica, ¿no? Y dice esto que vos mencionás literalmente, que la crítica ha leído sobre todo su obra como algo más que lo que él mismo puede entender, ¿no? Y, Uh-huh. y es muy interesante porque narra una anécdota en la que eh, en ese momento, en 1939, perdón, 1900, ya te digo, me equivoqué con la cita, 1939, sí bien dije, 1939, él hacía poco había recibido una suerte de tesis, ¿no? De escrito crítico sobre su Claro. obra de un estudiante de Harvard titulado El héroe buscador, el mito como símbolo universal en las obras de Thomas Mann. Y es interesante lo que dice, ¿no? Porque, eh, a ver, lo leo literalmente, sea como fuere, cito a Thomas Mann, ¿no? Tiene su encanto dejarse ilustrar por los críticos sobre uno mismo, aleccionar en relación con obras ya lejanas en el tiempo y volver a adentrarse en ellas, proceso que probablemente no excluirá ese sentimiento que se expresa de un modo incomparable con las palabras francesas. Bueno, acá hay una cita en francés que no voy a leer. Mi fórmula de agradecimiento perpetuo para tales muestras de afecto reza: les agradezco enormemente que hayan tenido la amabilidad de recordarme a mí mismo. Entonces, según esta lectura de la montaña mágica, Castor es un héroe que busca el grial, que está buscando el santo grial, Claro, ¿no? Es decir, en la montaña mágica, de claro. Quest Legend, como lo titula él, es una novela del Quest Legend, del que busca, ¿no? La leyenda del Uh-huh. buscador del grial, y que en definitiva Castor, como buscador del grial, seguramente está pensando en algo trascendente, sobre todo titulado La noche de la nieve, el capítulo titulado Nieve, eh, donde Castor, dice Thomas Mann, perdido en mortales alturas, sueña su poema sobre un hombre. El grial, que a pesar de no encontrarlo, intuye en el sueño provocado por la cercanía de la muerte, ahí tenemos el tema de la agonía, antes de que se vea arrastrado desde sus alturas hasta la catástrofe europea, es la idea del hombre, dice Mann, la concepción de una humanidad futura
que haya atravesado el conocimiento más profundo, la enfermedad y la muerte, porque el hombre mismo es un secreto y toda humanidad descansa en el respeto al secreto del hombre. Es decir, digo, Claro. el punto culmine, la noche oscura, como, perdón, como bien decís, Eva, está cifrada en ese momento de agonía, en ese momento en el que la verdad se entiende a partir del momento, un instante antes de morir, la verdad Claro, revelada en ese momento de paroxismo absoluto, que está en la claro, muerte en porque Venecia y está en la montaña mágica. sí, señor, claro, es agonía en tanto el término griego, ¿no? En tanto Exacto, lucha, exacto. en Esa tanto la disputa lucha, entre la plenitud de la vida y la decadencia que va a significar la muerte física. exactamente, La muerte exacto, física, ojo con eso, sí, ¿no? Porque después hay porque una idea de alma que es interesante retomar. sí, es que en algún sentido Mann tiene, y por eso la cita en La muerte en Venecia, tiene, aparte de todo el esteticismo propio de la época, tiene una visión casi platónica, se podría decir, del ente ideal, en el sentido de que está buscando algo que nunca en el fondo se logra, a lo que no se logra acceder, digamos así. Es casi una visión gnóstica, ¿no? Se podría decir de la mirada filosófica de Mann. Pero valga decir, Diego, que muy bien citabas vos el Fausto, ¿no? Y en esa novela genial que es Doctor Faustus, Adrián Leverkin viene a significar el pacto con el diablo, sí, correcto, para hacer una música que alguien ha definido de manera maravillosa como inhumana. Sí. Es decir, es una música, la de Leverkin, que termina siendo no armónica, sino todo lo opuesto, desarmónica, podríamos decir, en el sentido de que la música que se plantea Leverkin, y fíjate vos la influencia de la música dodecafónica y demás en esa obra, ha alejado al arte de la capacidad de comprensión del ser humano y lo ha alejado también, en otro sentido, del concepto de armonía, cosa que en sus novelas es muy fuerte. La noche de Valpurgis es una noche desarmónica y la sesión de espiritismo en la montaña mágica también lo es. Y lo es la tentación en todas sus obras, ahora sí breves o extensas, en relación con el amor entre una persona adulta y un menor o una persona joven, porque en el caso de la engañada el muchacho tiene 25 años, no es un chico, hacia un misterio que tiene que ver con el eros, como vos bien decías, con el eros. Ese control del eros lleva a que los personajes se liberen de una manera que a la que solo puede conducirlos la muerte, ¿no? Uh-huh. Pero volviendo a lo que retomamos de la montaña mágica y después obviamente del Doctor Fausto, ya una novela de 1947, una novela en la que Thomas Mann ya tiene una madurez importante, está a unos cuantos años, menos de 10 años de llegar a su propia muerte. Eh, Tenemos en el Doctor Faustus estos temas explotados al máximo y me interesa muchísimo retomar, Seba, lo que mencionaste recién sobre la vida de Leverkusen, el protagonista del Doctor Uh-huh. Faustus, que es el Doctor Faustus moderno, digamos, y la presencia de la inarmonía y la presencia de la música, que como bien dijiste, esta novela escrita fuertemente en Estados Unidos, en su exilio en Estados Unidos, Uh-huh. tiene como albacea, por así decirlo, como voz guía, voz tutelar, dos personajes importantes en la vida intelectual, no solamente alemana, sino en la vida intelectual de Thomas Mann, que son Theodor Adorno, que fue quien de alguna manera lo asesoró en los pasajes, sobre todo de análisis y de ¿cómo decirlo?, comprensión musical, o sea, los grandes Claro. pasajes del Doctor Fausto sobre la música y sobre la descripción de las obras de Leverkusen se le atribuyen a Adorno,
Sí, Y sí, lo reconoció Mann. la idea del dodecafonismo, o sea, Leverkusen desarrolla un método en el que la música tonal armónica occidental que todos conocemos, y acá voy a hacer un paréntesis para hacer un poco de teoría musical muy simple. Nosotros sabemos que la música, digamos, quienes estudiamos música, ya sea en el colegio o un poquito más formalmente, sabemos que las escalas musicales generalmente son las escalas, como se dice, tonales, Naturales, digamos. naturales, se corresponden a 7 notas en una escala armónica, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, y como quieran. Que incluye escalas mayores y escalas menores, en las que las escalas mayores están compuestas por notas naturales, mientras que las escalas menores tienen alguna variante con los semitonos. A ver, para que entiendan un poquito visualmente, siempre uso el piano porque es el instrumento más completo para entender la escala armónica y demás cuestiones de teoría musical. Ustedes ven un piano y ven teclas blancas y teclas negras. Bueno, las teclas blancas corresponden a los tonos, a las notas naturales, mientras que las teclas negras corresponden a las variantes de los semitonos y demás. Sabemos que la música tiene por lo menos 7 sonidos que van en escala de mayor gravedad a mayor agudeza, del do primero hasta el último do, que es el descenso o el ascenso, ¿no? Se va a la derecha, se asciende, a la izquierda se desciende. Lo que hace Thomas Mann, en el Dr. Faustus, es retomar la idea de la segunda voz tutelar que aparece en la novela, que es la de Arnold Schoenberg. Que Arnold Schoenberg, en 1921, desarrolla, su título es La Armonía, desarrolla un sistema, entre comillas, armónico, que rompe con la lógica de la música tonal, y en vez de contemplar las escalas armónicas que van dentro de estas 7 notas con sus semitonos, Schoenberg desarrolla un sistema en el que se contemplan las 12 notas que componen la escala cromática. ¿Qué quiere decir la escala cromática? En vez de ir del do al si o al do en octava, es pasar también por las 5 notas o por los 5 semitonos que componen los intermedios, ¿no? El do, do sostenido, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, y así sucesivamente. Y el principio es, no pueden sonar notas iguales hasta que no se hayan ejecutado todas las notas de la escala cromática. Con lo cual tenemos una composición, y para eso pueden ir y escuchar cualquier pieza de Schoenberg, cualquier pieza de Stravinsky, por ejemplo, Shostakovich, etc., que van a encontrarse con una música o con una composición musical en la que hay una ausencia total de lógica armónica, en el sentido que todos conocemos, digamos, el concepto de tensión y reposo, el concepto de acordes y progresiones armónicas, se rompe fuertemente porque se convierte, como bien dijiste, en una música casi inhumana, una música a la que no estamos habituados, porque se rompe la lógica tonal para ir a la lógica atonal, la música atonal. Bueno, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Y como para no aburrirlos con teoría musical así en el aire. Leverkusen desarrolla, justamente merced al pacto con el diablo que hace, un sistema que le va a permitir 24 años de esplendor y de magnificencia musical, con la consecuencia de vender su alma al diablo. Y ahí la referencia al Fausto de Goethe. Solo que en el Fausto de Goethe el pacto es llegar al conocimiento de la ciencia de todos los hombres, mientras que en el Faustus de Thomas Mann, este conocimiento, este pacto es enteramente estético, artístico y musical. Es una música demoníaca. Claro. Doctor Faustus, cuyo título original es Doctor Faustus, la vida del compositor Adrian Leverkusen, narrada por uno de sus amigos, en este caso es Serenus Zeitblom, el profesor Serenus Zeitblom, que me parece que la voz de Zeitblom como narrador es muy interesante porque es un comentador de todas las peripecias de Leverkusen. Pero lo interesante, Sebastián, es toda una disquisición que se hace sobre un momento, porque obviamente el Doctor Faustus es una lectura casi alegórica en este caso, pero digamos, podríamos decir una representación metafórica del destino de Alemania. Alemania es la que está haciendo este pacto inhumano, Alemania es la que está rompiendo, fáustico exactamente, Alemania es la que está rompiendo la armonía estética y la armonía humana con este pacto
demoníaco que la ha llevado a la destrucción absoluta, que es el nazismo. Y acá viene lo interesante, la única forma de redención o de exorcismo, para decirlo más claramente, es el regreso a las formas armónicas, o el regreso a un punto interesante en el que lo armónico tiene que ver con la belleza del mundo sin ambajes, sin búsquedas subjetivas, sin la presencia de ese egoísmo más absoluto que es, citando a Salvador Dalí, ¿no? El surrealismo soy yo. Cuando le preguntan a Dalí, ¿qué es el surrealismo? Maestro, el surrealismo soy yo, ¿no? Eso da cuenta de una mirada absolutamente egocéntrica y subjetiva del arte. Leverkusen es una suerte de artista egoísta en ese sentido, porque plantea, Leverkusen es el alter ego de Schoenberg, ¿no? Después, en todas las ediciones posteriores, hay una leyenda al final, una suerte de epílogo, en la que se atribuye que el sistema narrado en el capítulo 22, que es el que explica todo el sistema dodecafónico, se le atribuye a Schoenberg por una disputa que tuvieron con Schoenberg, por decir, me estás plagiando la idea y sin mencionarme, bueno, Schoenberg se hace cargo. También, ¿no? Planteándose como una suerte de autosuficiencia estética, si yo voy a crear un sistema nuevo que va a romper con la estética que todos conocemos, con el mero fin de manifestar la subjetividad del individuo. Y eso no alcanza, porque en definitiva, la idea de arte es una idea de construcción colectiva, es una idea de construcción mancomunada. Creo que Thomas Mann podría leerse como el que ha buscado entender el valor del arte como una totalidad que nos pertenece al colectivo de la humanidad, al humanismo, ¿sí? En su totalidad, y no solamente a una manifestación de un momento, porque esa manifestación subjetiva, esa manifestación egoísta, lleva a la destrucción, lleva a la enfermedad y a la locura, porque no olvidemos que Leverkusen es no solamente Arnold Schoenberg, sino que también es Nietzsche, porque mueren de la misma manera. Leverkusen se contagia de sífilis, la contrae con la prostituta, con Esmeralda, y entra en un estado de locura, como murió, digamos, la misma locura que tuvo Nietzsche. Y ahí, en esa conjunción entre Nietzsche como un filósofo o como un pensador, en un momento puntual en el que hay un quiebre de paradigma con Nietzsche, también hay un quiebre de paradigma en la construcción estética con Schoenberg. Y Leverkusen es la condensación de esos dos elementos. Y acá quiero avanzar con algo que es muy interesante. Posteriormente, en una serie de cartas que intercambiaron Thomas Mann y Schoenberg, hacen un desarrollo y un análisis sobre un movimiento puntual de la última sonata de Beethoven. Ya saben que Beethoven escribió 32 sonatas para piano, que son el sumum, me parece, de la composición para piano, de la época, ¿no? De Beethoven. Las 32 sonatas, la apasionata, la patética, el claro de luna, etc. Los adioses. Los adioses, exactamente, las variaciones y demás, pero la sonata 32, en un movimiento, en la arietta, ¿sí? Adagio molto semplice e cantabile, el del opus 111 de Beethoven, lo estoy citando así para que vayan a buscarlo, ¿sí? Sonata número 32 de Beethoven, opus 111, y particularmente el movimiento, la arietta, Adagio molto semplice e cantabile, van a encontrarse con lo que Thomas Mann y Schoenberg, digamos, intercambian como la ruptura de la música como búsqueda del alma hacia Dios, para dar paso a la búsqueda de las entrañas del ser humano. Y en Doctor Faustus hay un comentario sobre este momento, que lo voy a citar literalmente, tengo el texto acá, lo voy a citar para que entiendan a qué me refiero. En un momento dice, se dice el narrador, ¿no? En la arieta, espera que lo tengo aquí perdido, pero para que entiendan a qué me refiero. Es en diálogo con Adorno, no con Schoenberg, ¿no, Diego? Perdón, que dije cualquier cosa, con Adorno. En diálogo con Adorno se habla de los trinos de la arieta, y dicen que en realidad Beethoven
fue mucho más subjetivo, por no decir mucho más personal en sus últimos años. Su preocupación de sacrificar la expresión sin duda. musical, de dejarse absorber por ella, lo mucho que la música tiene de convencional, de formalista, de retórico, era más patente. A despecho de la originalidad, por no decir monstruosidad de su lenguaje formal, la relación de Beethoven con lo convencional aparece en las últimas obras de su vida, por ejemplo, en las últimas sonatas para piano, la 32, como mucho más aflojada, más vigilante. En estas obras tardías, lo convencional, exento de modificaciones subjetivas, aparece muchas veces con toda desnudez, o si se quiere descarnado, desprovisto de individualidad, y su majestuosidad es más impresionante que la de cualquier atrevimiento personal. En esas obras se establece entre lo subjetivo y lo convencional una nueva relación, cuyo origen hay que buscarlo en la muerte. Del encuentro de la grandeza y de la muerte hace una objetiva, hasta cierto punto convencional, cuya soberana belleza supera la del más desenfrenado subjetivismo, porque en ella lo exclusivamente personal, el dominio de una tradición llevada a su más alta cumbre, supera a su vez y, en plena grandeza espiritual, accede a lo mítico y colectivo. Esto está citado de la muerte del doctor Faustus en la voz de Wendell Kretzschmar, profesor de Leverkusen, que de alguna manera lo inicia en una mirada nueva sobre la música, que es tartamudo, por otra parte. El profesor, ¿no? O sea, tiene un problema para hablar, pero Kretzschmar, de alguna manera, lo inicia en una mirada de Beethoven a la que no estamos habituados. Y si ustedes escuchan, porque yo me tomé el trabajo de volver a escuchar la sonata 32, sugiero sobre todo la versión de Daniel Barenboim, que circula en YouTube, van a encontrarse con una pieza que es absolutamente armónica, pero que por momentos permite el acceso de lo dionisíaco, permite un acceso casi incomprensible, porque uno está escuchando y parece que es una pieza totalmente desordenada. Beethoven ya estaba sordo cuando compuso esta sonata, y se van a encontrar con justamente este debate, este momento agónico entre decir, ¿permito que lo dionisíaco se manifieste en su totalidad o vuelvo a la armonía apolínea? Creo que Beethoven opta por la segunda mirada, en un momento de madurez. Y en ese sentido, Thomas Mann nos está advirtiendo, cuidado, me parece, cuidado con el desarrollo o, digamos, el devenir absoluto de lo dionisíaco, porque ese exceso de subjetividad, ese exceso de desorden o de inarmonía, lleva a la destrucción. Leverkusen fue destruido por su propio sistema, por su propio arte, y la última reflexión de Seiplov, cuando llega a la conclusión de la novela, es literalmente una mirada hacia algo más trascendente, hacia un retorno a la armonía. Toda situación de paroxismo agónico tiene que llevarnos a un punto de comprensión y de orden, en este caso leído estéticamente, ¿no? Perdón, me fui de tema y... No, es que, Diego, eso revela claramente, me parece, la concepción de Mann. ¿Por qué? Pienso en este sentido, porque Mann se plantea no el dominio de lo dionisíaco absolutamente, sino el control de lo dionisíaco en las leyes de lo apolíneo, para contenerlo, no para anularlo, para contenerlo. Porque la explosión dionisíaca es lo que en algún sentido va a permitir la expresión de un arte que es, ¿cómo decirlo?, complementario, en el mejor sentido, de lo apolíneo, al estilo de lo que hace Goethe. Es decir, fíjate vos que Mann tiene una admiración enorme por Goethe y se pensó como tal, ¿no? Se pensó como un pensador en ese sentido, como un escritor en ese sentido. Y la música, vos citabas la sonata 32, que incluso no tiene 3 movimientos, ¿no? Es una obra muy particular. Es casi el testamento pianístico de Ludwig, ¿no? En ese sentido, del gran Ludwig, que en este caso Mann lo hace con su novela, con Doctor Faustus, porque el pacto dionisíaco
es lo que ha llevado al desastre también. Es decir, esa incontención, esa falta de contención, esa falta de sentido apolíneo, es lo que puede llevar a la propia autodestrucción, que es la autodestrucción a la cual en la cual cae el Everclean, ¿no? En este caso. Es decir, pero está presente porque es necesario, porque se necesita de eso, porque una vida ligada específicamente al total sentido apolíneo o al total sentido dionisíaco nos destruye. Recordemos, Diego, lo que nosotros en algún momento conversábamos cuando hablamos de la tragedia. La tragedia es el ideal estético de Grecia, en tanto, de la Grecia clásica, en tanto suma lo dionisíaco con lo apolíneo. Es ahí la armonía. No es que una anula a la otra, sino que la necesita, se necesitan de ambas. Las dos facetas, o sea, cuando el barroco viene a revolucionar el mundo del arte y luego va a aparecer el neoclasicismo, tiene que haber una síntesis de todo ello, que es una síntesis en lo que lo apolíneo y lo dionisíaco tiene que estar en equilibrio. Y ese Totalmente. equilibrio justamente es el que plantea la armonía, ¿no? Y en Doctor Faustus está perfectamente equilibrado eso, Sí. como está equilibrado en La muerte en Venecia, y de alguna manera está equilibrado en La montaña mágica, porque hay un ascenso, Claro. ¿no? El eje vertical. Obviamente estamos Exacto, es una haciendo por ahí montaña. una lectura por ahí muy forzada, pero no creo que No, no, Thomas no. Mann haya pensado en estos términos simbólicos, pero sí podemos leerlo en ese sentido, y me parece una conclusión magnífica la que acabas de hacer respecto de lo apolíneo y lo dionisíaco, porque las lecturas que se hacen de ese tema, sobre todo de Nietzsche, en La muerte de la tragedia, eh, parecen muy fáciles, ¿no? O sea, bueno, lo apolíneo y lo dionisíaco son como dos cosas contrapuestas, que bueno, si prima uno, no prima lo otro, y etcétera. Pero en realidad es un contrabalanceo. Es un Y contrabalanceo. en Doctor Faustus está planteado eso en el mejor de los sentidos, que es el sentido musical. El Claro. dodecafonismo es la manifestación de lo apolíneo llevado a sus extremos, perdón, de lo dionisíaco llevado a sus extremos más exacerbados, ¿no? Porque los desafiamos, Irracional. los, exactamente, Claro. los desafiamos a escuchar durante 10 minutos seguidos, por lo menos alguna pieza de Schoenberg o de Stravinsky o de mismo Shostakovich, y tratar de sobrevivir, digamos, esos 10 minutos. No estoy diciendo que hayan sido malos compositores, de música sabían mucho más que yo, por lo menos, y que creo que vos, Sebas, pero eh, comparar una pieza de Schoenberg con un Bach, con un Mozart, con un Brahms, con un Beethoven, con un Schubert, con un Liszt, digo, en los que en Beethoven está manifestado esto, ¿no? El movimiento dionisíaco en esa sonata, en la sonata Sí. 32, en la última, bueno, sin ir más lejos, en la apasionata, la sonata 23, digo, hay una búsqueda continua de equilibrio, y en Beethoven es mucho más significativa esa búsqueda porque Beethoven pierde el objeto de su arte, que es el oído, Claro, ¿no? claro. Entonces, digo, la desesperación, se ha leído miles de veces, se ha caído en ese lugar común, ¿no? Que los primeros, el ataque del primer movimiento de la sinfonía número 5 es pa, 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 pam, ¿no? Ese golpe que Beethoven necesita para escuchar su música. Bueno, el mito de que él se arruchaba las patas del piano para ponerlas en el suelo y escuchar las vibraciones y demás. Es desesperante en Beethoven, pero aún así logra en esa última sonata dejar un último, como decís, un testamento, para decir, está bien, lo dionisíaco es necesario siempre y cuando tenga a lo apolíneo como catalizador de lo irracional. Claro. Ese justo equilibrio, ese momento agónico necesita de un sostenuto, ¿no? De un sostenido, para que Claro. no decaiga, para no caer. Thomas Mann Bueno, nos Diego, enseña eso. Vos sabés, porque sabés más música que yo, pero que el barroco tiene justamente todas las fiorituras de lo que sería la, la melodía, pero necesita del bajo continuo para que se sostenga. Sí. Es decir, tiene que haber un grave sostenido para poder mantener todo el dibujo superficial, digamos así, de la primera melodía. Y de alguna manera, eso es lo que pasa con lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no?
en la tragedia, retomando el tema, vos lo recordás muy bien, si la obra fuese absolutamente dionisíaca, sería un mar de sangre de por sí, pero tiene que estar atrás el peán apolíneo, ¿no? Que es el que sacraliza, el que permite el sacrificio y el que, como decíamos en algún momento un poquito más así porteñamente, ¿no? Le da la palmadita en el hombro a Dionisio para decir, dale, haz lo que vos quieras, pero estoy yo, ¿no es cierto?, dando belleza, dando armonía a toda esta concepción, porque no es que una anula a la otra, sino que se complementan. Y qué interesante lo que vos decís, Diego, respecto de La muerte en Venecia y La montaña mágica, ¿no? Los dos elementos oscuros, la noche de Valpurgis en el primer caso y en el segundo, la escena de espiritismo, son escenas de descontrol que aceleran los hechos, pero que los aceleran para llevar a los personajes, a los héroes en este sentido, a dos finales diferentes. Vos te acordarás que en La muerte en Venecia, no quiero spoilear, por favor, en La muerte en Venecia, Gustav von Essenbach ya está, ya es una persona que está entregada a algo que en realidad es un tanto ridículo. Y en segundo lugar, Hans Castorp termina, ¿no es cierto?, después de haber pasado 8 años en una situación absolutamente, ¿cómo decirlo?, irreal, porque esa montaña es una situación alejada de la vida, y ahí habría otro tema para hablar con Mann, ¿no? El tema de sus héroes alejados de la vida, termina en una situación absurda, que tampoco voy a nombrar, pero que tiene relación justamente con la situación absurda que está viviendo Alemania y Europa fundamentalmente, cuando decide suicidarse, ¿no? Colectivamente, digamos así. Es decir, Sí, sí. no, adelante, No, digo. no, no, voy en esa misma línea. Porque el hecho es que, vos fíjate que estos héroes, por llamarlos de alguna manera, de Mann, son héroes que en algún sentido están como apartados, ¿no? Es decir, buscan el apartamiento, que es algo que Mann también resaltó para sí mismo, el apartamiento, su apartamiento político, su apartamiento desde el punto de vista de lo social. Él venía de una familia muy rica, burguesa, y siempre había tenido ¿cómo decirlo?, un aire de aristocratismo muy particular, y él ve la destrucción de ese mundo y se siente un aislado en cierto modo. Lo es por todo lo que dijimos al comienzo, pero lo es también desde el punto de vista de lo cultural. Ha muerto Goethe, ha muerto la cultura alemana, por lo tanto, como decíamos, Mann se lleva en la valija la tradición alemana del mejor clasicismo, por decirlo de una manera, ¿no? Donde esté yo estará Alemania, ¿no? Se ha citado mucho Claro, claro, exactamente. de la boca de Thomas Mann. Pero vos fijate, Seba, interesante, ¿no? Esta mirada. Yo hago esta relación de Zauberflöte de Mozart, la flauta mágica, es un canto masónico, ¿no? Alquímico masónico, un ritual masónico, perdón. Y de Zauberberg, la montaña mágica, es otro tipo de canto, ya no masónico, sino un canto a lo apolíneo. Y cierro o concluyo algunas observaciones con la última parte de la literatura y los dioses de Roberto Calasso. El que señala Hekebolon, Apolón, es justamente Apolo. Apolo es el que sostiene, el que está por encima de ese dibujante y la cabeza de Orfeo flotando. Vayan al primer programa de la última página. En definitiva, en la tragedia, lo dionisíaco, sobre todo pensemos en las obras de Eurípides, que es como el canto del cisne de la tragedia, literalmente, pues es el último tragediógrafo que sostenemos. En las vacantes se ve claramente esto, ¿no? Sin cabeza, lo dionisíaco descabezado, se sacraliza nuevamente, se vuelve a la sacralidad. Estas lecturas son nuestras, ¿no? No es que podemos decir Thomas Mann estaba pensando, pero la obra de Mann permite entender esto. Digo, el Theos apo mejanés, el Dios, el Deus ex machina que aparece, ¿no? A veces para salvar, es de alguna manera esta idea de que ante el desenfreno tiene que haber un momento de catarsis,
un momento de purificación sostenida en el espíritu apolíneo. Sí, señor. Y bueno, uno de los textos también que no hemos nombrado, pero breves, de Thomas Mann, se llama Las cabezas trocadas, Sí, ¿no? totalmente, sí. Que tiene que ver justamente con esto del hecho de que eh, se encuentran las cabezas de dos personas que van a ser, este, digamos, puestas en cuerpos diferentes, que es una leyenda, ¿no? Por supuesto, una leyenda de la India, porque Mann trabajó también ese tema, pero esto daría para otro programa, ¿no? Pero por Porque supuesto, sí. la fuerza de las leyendas en Mann es muy interesante, en El Elegido, como decíamos, también en este caso, en este texto, y en algunos de sus textos breves que no hemos nombrado, que forman parte de lo que podríamos llamar los cuentos completos de Mann, ¿no? Pero bueno, Seba, creo que hemos dado por cumplido el pedido, perdón, y creo que hemos hablado bastante sobre la obra de Mann. Me parece que podríamos dar por cerrado este tema, o por lo menos Sí, una sí, parte es de para él, un porque seminario, ¿no? seguramente, Claro. por supuesto, sí, sí. Thomas Mann, una de las obras más interesantes y más potentes de la literatura, de la primera mitad del siglo XX, sobre todo, para Sí. entender esto que decíamos en un principio, la mirada de Europa en agonía, ¿sí? Ujú. Pero con una literatura exquisita, con una narrativa realmente Con una gran interesante. ironía. Sí, él decía, ¿no? Que la montaña mágica surge como una suerte de búsqueda humorística, cómica, para salir de lo que fue la densidad de la muerte en Venecia. Y paradójicamente Ujú. se convirtió en algo mucho más complejo que eso, porque Terrible. Sí, le llevó mucho tiempo terminar la montaña mágica, sí. y la idea original fue reescrita después de la guerra, ¿no? Entonces, Exacto. es muy Exacto. interesante verlo así. Así que bueno, invitamos a todos los suscriptores y quienes lleguen a nuestro contenido, como sea que sea subido esto, ¿no? Porque vamos a probar a ver si sale bien, por ahí lo podemos subir como podcast, y no sé, vamos a ver cómo está el tema de la edición. Quiero agradecer personalmente a mucha gente que nos ha escrito para darnos una mano y para sugerirnos ideas de cómo mejorar el contenido, pero creo que vamos por buen camino, Sebastián, y hoy les hemos presentado a Thomas Mann, un escritor que nos debíamos, y bueno, seguiremos en esta sintonía buscando este tipo de obras que nos permitan explayarnos y seguir leyendo como siempre decimos, ¿no, Seba? Exacto. Exactamente, Diego. Seguimos en la huella. Sí, estamos ansiosos por volver al formato original, pero Ay, bueno, aquí sí. estamos sostenidos en este nuevo mundo que se nos abre, en este mundo que está en agonía, por otra parte. Sí, sí, sin ¿Sí? duda. Sin Así que duda. bueno, Seba, como siempre te agradezco mucho por la paciencia y por la buena No, disposición. al contrario, Diego. Y Soy yo el nosotros, agradecido. oh, por favor, seguiremos leyendo y seguiremos aquí en la última página, en cualquier tiempo que sea y en cualquier formato que sea, para, como decimos siempre, seguir leyendo y pensando que cada vez que llegamos a la última página de un libro, en realidad estamos queriendo volver a las primeras y seguir abriendo mundos de lectura. Seba, te mando un enorme saludo, un enorme abrazo, saludo a la familia. Dieguito, ahora que dijiste en cualquier tiempo que sea, me vino a la memoria, pues si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Ah, Exactamente. Si entre ellos así pelean, que, los devoran los de claro, afuera. No nos queremos poner exactamente. beligerantes con ciertas No, ideas que no, andan no, surgiendo hoy, porque no, después ganamos enemigos. Así no, no, por que supuesto. te saludo, Seba, con un enorme cariño, y nosotros Yo seguimos también, aquí Diego. leyendo y nos encontramos nuevamente en una nueva edición de la última página. Gracias y hasta pronto, amigos. Adiós, gracias. Chao.